Este lugar seguro que te da escalofríos, ¿o no? No podía estar en desacuerdo con la evaluación de Sandu de la extraña habitación en la que nos encontrábamos. Los monitores solo iluminaban el área hasta cierto punto. Sin embargo, no pudimos ver ninguna pared, lo que significaba que el lugar tenía que ser más grande de lo que se podía apreciar, ya sea un poco o por mucho. No podríamos saberlo a menos que decidiéramos aventurarnos más en la oscuridad. Ninguno de los dos tomó esta iniciativa, manteniéndolo como un misterio. Aún así, no había nadie más además de nosotros, por lo que nos permitimos relajarnos un poco. Tomé el primer turno sentado, recostándome en la silla y concentrándome en el monitor que consideraba que iniciaría la batalla. La batalla de los vacíos. Primer round. Cabeza de alambre versus Luz. ¿A quién estaba apoyando? No, a ninguno de ellos. Sin embargo, estaba morbosamente ansioso por ver cómo se enfrentarían estos dos horribles titanes. Entre nosotros los guardias habíamos creado un sistema de niveles no oficial, clasificando cada vacío respectivo en términos de la amenaza estimada que representaban. Era en comparación entre sí. Los niveles fueron como tales estos: tornado más débil, huracán, medio y asteroide, muerte más alta e inminente. También estos niveles se dividieron en subdivisiones: alto, bajo, medio, etc. Dicho esto, Luz estaba alrededor de un alto tornado, mientras que Cabeza de Alambre era un tsunami. Una diferencia evidente entre ellos, pero no lo suficiente como para hacer imposible que Luz ganara. ¿Quieres hacer una apuesta?, le pregunté a Sandu en broma. Él se rió entre dientes. Sabes que mi suerte está maldita, amigo. Pero supongo que sí. Si no salimos de aquí con vida, entonces mi deuda será nula de todas maneras. Luz era más un combatiente defensivo, por lo que no fue sorprendente cuando Cabeza de Alambre inició el conflicto. Giró su bate, todavía con restos de carne de guardias adheridos a él, de una manera casi burlona hacia Luz. Después de todo, era un criminal. Luz apenas reaccionó, por supuesto. Así era él, nunca tan conflictivo. En respuesta, dio un paso hacia adelante. La electricidad rojiza parpadeó a través de sus manos y hasta su antebrazo. Cabeza de Alambre siguió su ejemplo, desatando un golpe con su bate en la cabeza de Luz, quien logró interceptar con uno de sus antebrazos. Sin embargo, los alambres aún perforaban su piel. Cabeza de Alambre lo siguió con un cabezazo. Esta vez conectó con el lado de carne de la cara de Luz, cortándolo de una manera bastante espantosa. Pero a pesar de sus aparentes graves heridas, se mantuvo firme. Esto era lo que pasaba con Luz. Era incapaz de sentir algún dolor. Como dije antes, sus orígenes exactos seguían siendo un misterio, pero lo único que sabíamos de él con certeza era el hecho de que provenía de algún tipo de civilización antigua, la cual residía en el círculo polar ártico. De hecho, era el único superviviente de un incidente en donde algo desconocido atacó su aldea, y Luz estaba hambriento de venganza contra la fuerza que lo hizo. Después de dar el cabezazo, Luz estaba ahora en el rango de ataque. Formó sus dedos en forma de flecha y los clavó en el plexo solar de Cabeza de Alambre antes de electrocutar sus entrañas. Cabeza de Alambre se estremeció de dolor mientras balanceaba su bate con una rabia frenética, a punto de demoler la caja torácica de Luz. Sin embargo, no hubo reacción de él. En cambio, tomó su otra mano y la envolvió alrededor del cuello de Cabeza de Alambre. Cualquier persona normal habría sucumbido de las descargas eléctricas de Luz después de unos segundos. Pero, por supuesto, Cabeza de Alambre no es una persona normal. A pesar de que la sangre brotaba de la herida de su pecho y la piel de su cuello comenzaba a burbujear, levantó a Luz por el torso y lo arrojó sobre la barandilla de acero. Luz se rompió la espalda. Incluso sin sonido, el audio mental de un chasquido de columna reverberó por toda mi mente. Como era de esperar, Luz no se inmutó.
Cabeza de Alambre se lanzó a matar, arrojando el cuerpo de Luz al suelo antes de aplastarlo hasta que no parecía más que un lío de pulpa ensangrentada y huesos rotos. Pero de alguna manera él todavía estaba vivo. Entre la horrible pila pude ver un parpadeo. Una vez que Cabeza de Alambre se agotó por su impecable ataque, Luz aprovechó su oportunidad. Usando su único brazo que no había sido hecho pedazos, se arrastró y agarró a Cabeza de Alambre por el pie, antes de escalar hasta su cuello. Una vez ahí, clavó su puño en la frente de Cabeza de Alambre, destrozando por completo su propia mano en el proceso. Al final valió la pena el sacrificio. Pudo electrocutar el cerebro de Cabeza de Alambre, lo que finalmente provocó que el gigante cayera. «Entonces, supongo que yo gané», dijo Sandu. «¿Supones?» Tenía mis propias reservas sobre llamar a la actuación de Luz una victoria. Al final todas sus extremidades y su columna vertebral se habían hecho añicos, y ni una pulgada de su cuerpo estaba sufriendo una serie de cortes profundos. El lado bueno de su cara también había sido astillado hasta el cráneo, dejando solo su ojo y la mitad de su nariz intactos. Sin embargo, no se movió con un toque de desesperación o preocupación. Solo se levantó tranquilamente y salió lentamente de la escena usando su única mano destrozada. Todavía podía ver la corriente eléctrica roja fluyendo a través de él también, una señal reveladora de que estaba listo para comenzar otra pelea. «¡Oh, vaya! La victoria por fin regresó a mí», dijo Sandu. «Sin embargo, no lo veo llegando muy lejos. No como un tornado, al menos». «Sí, pero nos inventamos todo esto. ¿No es que signifique algo, sí?», yo respondí. A decir verdad, casi estaba apoyando a Luz al final. Algo sobre su capacidad de recuperación resonó en mí, por extraño que parezca. Escaneé el resto de los monitores. Mientras Cabeza de Alambre y Luz se enfrentaban, el nazi había quemado a Darkseid hasta convertirlo en cenizas. En otro monitor, Morty, el perro, estaba jugando con un cadáver del vacío que reconocí como Sombra de la Muerte. Él eligió su propio nombre. «Muy bien, 3 abajo», murmuré para mí mismo. «Joder, tenemos uno grande en camino, amigo», anunció Sandu. Seguí sus ojos hasta un monitor cerca del fondo de la habitación. Él estaba en lo correcto. Esto iba a ser bueno. Parados en lados opuestos de la cocina estaban Sanja Trench, con una altura de 1,90 y 150 kilos. Y en la otra esquina estaba Senju, con una altura de 1,77 y 67 kilogramos. Trench era una entidad silenciosa vestida completamente con un equipo de buceo de aguas profundas de aspecto antiguo, a excepción de la cabeza que permanecía sin casco. Sin embargo, no se podía vislumbrar su rostro de cualquier manera. Eso se debía al hecho de que sus rasgos estaban completamente distorsionados, tanto que si intentabas concentrarte en los detalles, todo lo que obtenías era una migraña desagradable. Además de eso, era invisible en persona. Déjame explicártelo. Si lo tuvieras de pie frente a ti, no podrías verlo. La única forma de verlo es a través de medios secundarios, cámaras, espejos, etc., lo que lo hacía aún más peligroso. En cuanto a cómo eliminaba a la gente, era usando su monstruosa fuerza o por su aura de la muerte. Era así como lo hemos llamado los guardias. Algo similar a la zona de Darkseid. Una vez que estuvieras cerca de él, sentirías una cantidad astronómica de presión y serías aplastado en el lugar, comparable a lo que sentirías de pie en el fondo del océano. Pero eso es solo si Trench lo desea. Él a veces apaga el aura y simplemente golpea la cabeza de alguien sin sus poderes solo para más placer. Por esa razón estaba en el nivel huracán medio. En cuanto a Senju, bueno, él era básicamente un ninja marcial psicótico poseído por demonios con niveles sobrenaturales de velocidad, fuerza y agilidad. Aparentemente tiene una técnica que va más allá de la comprensión humana, lo que sea que signifique esto.
Cuando se pone serio, sus ojos rodarán hacia la parte posterior de su cabeza y las venas negras comenzarán a sobresalir debajo de su piel. En ese punto se moverá tan rápido que sus movimientos se volverán imposibles de seguir visualmente. En este punto se moverá tan rápido que sus movimientos se volverán imposibles de seguir visualmente. Y solo un golpe de él será suficiente para vaporizar por completo una cabeza humana. Pero con toda honestidad, él es uno de los vacíos menos maliciosos del grupo. Si eres débil, como nosotros los guardias, ni siquiera te echará un vistazo, siempre que no te interpongas en su camino. Lo que realmente está buscando son oponentes fuertes para luchar y demostrar su fuerza. Pero cuando no puede encontrar uno, comienza a inquietarse y luego surgen los problemas. Lo hemos catalogado como un huracán bajo. ¿Senju puede siquiera ver y luchar con Trench?, preguntó Sandu. Sí, supongo que sí, yo respondí. Valía la pena hacer la pregunta, pero no me hubiera sorprendido si el aura de invisibilidad de Trench simplemente no funcionaba con él. Ese parecía ser el caso, ya que Senju decidió atacar primero. Corrió hacia adelante a una velocidad increíble, dirigiendo lo que debían haber sido cientos de ataques seguidos en Trench. Sin embargo, ninguno de sus golpes desconcertó al oscuro buceador. Pude ver los labios de Senju curvándose en una sonrisa psicópata ante el hecho. Ciertamente encontró lo que estaba buscando. El maldito loco estaba contento. El suelo debajo de él se agrietó cuando sus ojos se volvieron blancos y sus grotescas venas comenzaron a hincharse. Si no podíamos ver sus golpes antes, ahora era más que imposible. Corrió hacia adelante desatando luz de golpes, codos y patadas como relámpagos contra Trench. Esto continuó durante 5 segundos antes de que se detuviera en seco. Trench lo había agarrado por el cuello, todavía sin lucir cansado por el desgaste en el proceso. Pude ver a Senju articular algo diciendo ¿qué carajo?, antes de que lo arrojara a un refrigerador de metal. Ciertamente parecía como si Trench fuera demasiado para él. Sin embargo, Senju volvió a levantarse y rompió su hombro mientras la sangre brotaba de su boca. Y luego pareció dejar escapar un chillido. ¡Maldito loco! ¿Qué demonios hizo falta para que alguien se vuelva así? En este punto, aparentemente, él estaba usando la técnica que mencioné antes. Agarró un puñado de cuchillos de cocina y comenzó a arrojarlos hacia Trench. Si bien ninguno de ellos atravesó el traje, uno de ellos logró clavarse en su cabeza distorsionada, lo que evidentemente le causó algún daño. Trench se estremeció antes de sacar el cuchillo y arrojárselo a Senju, quien a su vez lo atrapó sin esfuerzo. En este punto estaba gritando en lo que asumí que era una especie de jodido júbilo sadomasoquista. Él había encontrado su punto débil. ¡Bingo! Senju se apresuró a atacar a Trench con un cuchillo en su mano antes de cortarle la cara. Chorros de sangre viscosa de color azul oscuro mancharon el piso de la cocina junto con el propio rostro de Senju. Muy pronto el cuchillo se partió a la mitad y Trench lanzó un puñetazo desesperado a la sien de Senju. Se las arregló para bloquearlo con el antebrazo, aunque pude ver cómo sus huesos se rompían por el impacto. Dio un salto hacia atrás mientras su brazo colgaba inerte a su costado, esquivando más golpes. El brazo de Senju había quedado inservible. A lo largo de todo, una sonrisa permaneció plasmada en su rostro. Sus venas estaban hinchadas con tanta fuerza que me costaba creer que no iban a estallar por completo. Con un brazo, Senju levantó una mesa de metal y la balanceó hacia un lado de la cabeza de Trench. Trench no perdió el tiempo. Agarró un sartén grande y se abalanzó sobre su oponente incapacitado, derribándolos a ambos en el proceso. Luego Senju tomó una posición encima del cuerpo de Trench, golpeándolo furiosamente el sartén contra su cara. Artes marciales, ¿eh? Podía escuchar a Sandu murmurar. Después de lo que debieron ser 250 golpes, la sartén de titanio se rompió.
En el piso, la cabeza de Trench había sido destruida al menos 50 golpes antes. Senju arrojó la chatarra a un lado y miró hacia el techo, presumiblemente gritando con los pulmones doloridos de puro deleite. ¡Él había ganado! Bueno, parece que nuestro sistema de niveles no son tan exactos. Me reí. A pesar de la morbosa escena que se desarrollaba frente a nosotros, Sandu se rió conmigo. Estábamos en el punto donde el absoluto absurdo y peligro de la situación comenzaba a desvanecerse de nuestros sentidos. ¡Demonios! Supongo que nos estábamos divirtiendo, por muy jodido que esto suene. Seguimos observando mientras Senju se levantaba y tropezaba. Evidentemente estaba desorientado, tanto por sus heridas como por los sucesivos ataques de furia e euforia inducidos por el espíritu de lucha. Dio unos 4 pasos moribundos antes de que su cabeza explotara, lanzándonos a mí y a mi amigo hacia atrás. Otra figura entró en la pelea. Era Lucifer mecánico. Medía 2 metros con 21 y pesaba 243 kilogramos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al verlo, algo que me devolvió a la realidad. A pesar de su nombre cómico, Lucifer tenía que ser uno de los vacíos más aterradores que existen. Simplemente no podía entender cómo diablos se suponía que puede existir algo así. Su cuerpo parecía ser robótico, pero se movía de forma demasiado fluida, incluso para el androide más sofisticado. Era como carne metálica legítima. Honestamente, era enloquecedor mirarlo. Además de eso, literalmente se parecía al maldito diablo. Piel escamosa de color negro rojizo, caparazón metálico, una cabeza llena de dientes expuestos como navajas, ojos carmesí rectangulares e inclinados, un par de alas mecánicas grandes y una cola larga que termina en algo que se asemeja a una lanza de 3 puntas. Por alguna razón también tenía un lanzacohetes encima de su hombro derecho y una pistola Gatling conectada a su mano izquierda. No, estas no eran modificaciones mecánicas. Literalmente estaban conectadas a su cuerpo. Él era así. Fue considerado únicamente como uno de los vacíos más peligrosos que residen en el abismo, calificado como un terremoto alto. Incluso si Senju estuviera en toda su fuerza, nunca habría tenido ninguna posibilidad. ¡Oh, maldición!, comentó Sandu. Esperaba que no apareciera él. Bueno, no nos preocupemos por él ahora, dije volviendo mi atención a otro monitor. Lo que a mis ojos aterrorizaron a continuación fue una masacre total. Sentado encima de una pila de cuerpos de guardias que debían haberse alzado al menos 2 metros estaba Hugo Wright, también conocido como el sacerdote sádico, el cual mide 1,89 y pesa 91 kilogramos. Él estaba orando por los guardias, pero no te equivoques, él no es como ningún otro sacerdote que hayas conocido. Como su nombre lo indica, estaba vestido con un traje tradicional de un sacerdote. La única diferencia era el hecho de que la cruz que llevaba alrededor del cuello estaba hecha de hojas. El hombre mismo tenía el pelo negro, largo, amplio y alrededor de 14 bolsas debajo de sus ojos azules muertos. No tenía claro cuáles eran sus verdaderas motivaciones. No es que realmente siguiera las reglas de ninguna religión de la tierra, a pesar de su atuendo, claro. Simplemente él hablaba mucho sobre el pecado y la futilidad de la existencia, y cómo para alcanzar un estado de santidad primero debemos alcanzar un estado limpio. Básicamente el bastardo quiere matar a todos los seres vivos de la tierra y luego a sí mismo. Tampoco era todo charlatanería, ciertamente era fuerte. Lo calificamos como un huracán de bajo nivel. Después de rezarle a la jodida deidad a la que adoraba sobre su pila de cadáveres, se deslizó hacia abajo y comenzó a acechar por los pasillos en busca de algunas víctimas para cumplir su objetivo sagrado. Con quien se encontró a continuación no podría haber sido más perfecto. Kane Silva, también conocido como el policía vampiro, tiene una altura de unos 75 y pesa 80 kilogramos.
Kale era bastante interesante ya que era uno de los vacíos más cooperativos. De hecho, fue el único prisionero que se entregó voluntariamente. Su historia de fondo también es interesante. Él solía ser un policía brasileño prolífico y despiadado que patrullaba las partes más peligrosas de Río. Tanto es así que se ganó una reputación entre la clandestinidad criminal como el segador. Pero él seguía siendo solo un humano. Durante una misión fatídica, toda su unidad fue masacrada durante un ataque de emboscada por una docena de bandas distintas que se unieron bajo el mismo objetivo. Kale fue el único superviviente, pero fue capturado en el proceso. Después de ser brutalmente torturado en un almacén durante aproximadamente 5 horas, las luces apagaron repentinamente. Durante este periodo de oscuridad, los únicos sonidos que entraban en sus oídos eran los de la carnicería. Cada miembro de la pandilla estaba siendo aniquilado por alguna fuerza desconocida. Al final del baño de sangre, pudo escuchar pasos que se acercaban lentamente a él, antes de que una voz profunda y ronca le susurrara algo al oído. Hay potencial en ti. Permíteme brindarte una oportunidad, hijo. Sintió un dolor agudo en su cuello antes de que la entidad oculta le hablara de nuevo. Cumple con tu deber con justicia y honor. Y luego Kale se desmayó. Cuando se despertó, se encontró en su cama con todas las heridas de su sesión de tortura casi curadas. Todas sus heridas estaban desvanecidas menos una marca de mordedura en el cuello. Su apariencia física del policía también había cambiado drásticamente. Ahora él tenía la piel pálida, ojos oscuros y colmillos. Había oído hablar de las historias, pero apenas podía comprender que él mismo se había convertido en un vampiro. Si bien ya no podía soportar estar expuesto al sol, se encontró con una fuerza y regeneración sobrehumanas que usaba para eliminar a los criminales por la noche como un justiciero anónimo. Sin embargo, no tardó en llegar demasiado lejos. Una noche entró en un frenesí y irrumpió en la casa de un presunto violador y mató a todos los que estaban adentro. Todo el mundo, incluyendo la inocente madre e hija del sujeto criminal. Su determinación con respecto a la justicia nunca había vacilado, permaneciendo fuerte sin importar lo que pasara. Por eso apenas podía vivir con la culpa en su conciencia y caminó hasta la comisaría donde solía trabajar entregándose a sus antiguos compañeros que todos pensaban que él estaba muerto. Por supuesto, la noticia se difundió rápidamente. Fue entonces cuando la CIA intervino y lo transfirió al abismo. No opuso resistencia. De hecho, consideró al abismo un lugar al que pertenecía al 100%. Es seguro decir que fue un caso bastante extraño. Nosotros lo clasificamos como un huracán bajo, al igual que Hugo. En el monitor podíamos ver los labios de Kale moviéndose. Queriendo escuchar lo que tenía que decir, comencé a mirar a mi alrededor para ver si podía escuchar algo de audio. No me tomó mucho tiempo encontrar el panel de control del volumen, que estaba ubicado justo debajo del escritorio del medio. Afortunadamente, quien instaló este extraño lugar se tomó la libertad de etiquetar cada interruptor con su respectivo monitor. Subí el volumen justo en medio de la conversación. Escoria peligrosa. Voy a tener que deshacerme de todos ustedes antes de que sea demasiado tarde. El rostro de Hugo permaneció inexpresivo. Escoria. Una descripción adecuada de los que residen en este lugar. Pero entiendo que también eres un hombre como yo, con un pecado imperdonable. No te trataré de manera diferente de los demás. Él respondió. Kane se rió entre dientes. No esperaba que lo entendieras. Adoptó una postura de lucha provocativa. Vamos, maldito inglés, arreglemos esto de una buena vez. Hugo puso una mano en la cruz de su espada antes de murmurar otra oración para él mismo. Miró a Kale y ahora sus ojos eran de un profundo carmesí. Las atrocidades que cometo son solo en la búsqueda de la máxima santidad.
Espero que puedas entender esto. Kane sonrió. Sí, lo entiendo. Solo que existen formas, maldito enfermo. Cuando terminó la oración, corrió hacia adelante en un rápido estruendo, hundiendo sus colmillos en el cuello de Hugo. A su vez, Hugo agarró la cabeza de Cale y la giró rompiendo su cuello de la manera más espantosa posible, antes de hundir un puño en su pecho. Por primera vez, Hugo hizo una mueca. ¿Qué le pasó a tu maldito corazón?, preguntó antes de retraer la mano, revelando graves quemaduras. Cale volvió la cabeza a su lugar antes de dispararle a Hugo una sonrisa ensangrentada. No podría decírtelo, amigo, solamente sé que desperté sin él. Intercambiaron golpes durante unos minutos más, golpeándose uno hacia el otro. Si bien Cale era ciertamente más hábil y tenía más herramientas a su disposición, Hugo poseía más poder en bruto. Finalmente se detuvieron. Cale había sufrido más de 20 heridas fatales, lo que obligó a sus habilidades de regeneración a estar al límite. Hugo estaba ensangrentado por todas partes, tenía alrededor de 6 fracturas óseas. Le sacó un ojo y le arrancaron una oreja. Eres bastante molesto, ¿no?, Cale dijo con una voz ronca. Hugo se inclinó y tosió una bocanada de sangre. Lo mismo digo. Mientras tanto, su confrontación había atraído a una audiencia. Viniendo de un corredor que cruzaba estaba el gladiador con 3 metros de altura y 129 kilogramos. Era un huracán de alto nivel. Imagínate un zombie extremadamente fuerte vestido con un antiguo equipo de gladiador. Bueno, ese era él. En una de sus manos tenía una gigantesca espada de fuego. En la otra sostenía 2 correas, ambos con respectivos vacíos en el cuello, arrastrándolos a sus pies como perros salidos del infierno. Uno de ellos era al que apodábamos el Fenómeno. Medía 2 metros con 8 y pesaba 115 kilogramos. El otro era el 100 pies humano, con una altura de 1,93 y 169 kilogramos. Una criatura parecida a un 100 pies que tenía un rostro vagamente humano cubierto por 6 ojos, un hocico de hierro que oscurecía la boca. En 100 pies tenía 10 colosales brazos venosos con los que se arrastraba. Ambos eran de nivel tornado intermedio. No eran increíblemente poderosos, lo sé. Eran bestias simples y agresivas que no poseían nada más que sed de sangre y fuerza que era comparable a 3 osos salvajes juntos. Por esa razón, el gladiador, mucho más fuerte e inteligente, los convirtió fácilmente en armas desechables y por supuesto sus perras. Joder, dijo Cale al ver al trío. Eso es jodidamente repugnante, hermano. Malditas abominaciones, añadió Hugo. Nada más que criaturas que manchan esta tierra. Ambos se miraron y asintieron con la cabeza, con sentido explícito de comprensión mutua entre ellos. Supongo que la unión de algunos vacíos debería haber sido inevitable. ¡Oh, maldición! ¡Esto se está calentando!, dije volviéndome hacia Sandu. Al principio no respondió, sino que parecía como si intentara concentrarse en algo que no era la pantalla. ¿Qué diablos pasa, Sandu? ¿Que no estás viendo lo épico que está esto?, le pregunté. Creo que podría haber alguien más aquí. No te des la vuelta rápidamente, solo sigue mirando la pantalla. Finge que no escuchaste nada, respondió apenas por encima de un susurro. No es como si tuviera que fingir. ¿Escuchar qué?, pensé. Sin embargo, nunca Sandu lo había visto más serio como ese día. Volví mi atención a los monitores mientras obligaba a mis oídos a estar alerta. Aproximadamente 30 segundos después lo escuché. Seguro que era un ruido suave. No me sorprendió en absoluto no haberlo notado hasta este momento. En algún lugar de la oscuridad detrás de nosotros, definitivamente alguien estaba tratando de contener una profunda risa macabra.